Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca, me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo de esquemas de iluminación con Zetalight 3D Studio y en el cual vamos a empezar a maquearnos lo que es el estudio para realizar esas pruebas fotográficas de iluminación. Pero no me demoro más. Primero, intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy volvemos con Zetalight y vamos a empezar a crear nuestro entorno de trabajo desde el software para luego llevarlo a cabo en un estudio con flashes, etc. Así que vamos a pasar a Zetalight y os explico un poco más. Bien, una vez que hemos abierto Zetalight, aquí nos da las diferentes opciones que ya vimos en el capítulo anterior, y en este caso voy a escoger Large Room, lo que es la habitación grande, y voy a quitar todo, absolutamente todo. Quitamos el fondo, selecciono todo lo que quiero quitar y con la tecla suprimir lo quito. Como podéis observar, en lo que es la fotografía ya no se ve a la modelo. De hecho, a la modelo también la vamos a quitar. Y ahora voy con el scroll del ratón, puedo ir alejando y con el botón derecho del ratón puedo ir girando y moviendo lo que es la sala. En este caso voy a coger la cámara y podéis ver que el trípode lo podemos alzar o bajar. Si le damos a la cruz podemos moverlo por toda la escena y si le damos a lo que es la cámara podemos ir rotándola. Pero bueno, eso más adelante. De momento lo que es la habitación. Lo que es la habitación tiene una altura de 5 metros por 8 metros de ancho y 10 de largo, que yo creo que ya es bastante decente para un estudio fotográfico. Luego, lo que es, podemos pintar lo que son las paredes, en este caso el techo y las paredes están en blanco y lo que es el suelo está en gris, pero le podríamos incluso dar textura al suelo, etcétera. Eso ya es más sobre gustos que otra cosa. Aquí lo que vamos a dar hoy es para poder realizar a imagen y semejanza de un estudio real. Estas suelen ser las medidas básicas de un estudio, de normal. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadir un helper, o lo que es un fondo de estudio, y ya lo tenemos aquí, y ahora lo podemos incluso mover, desplazar, como podéis observar ya lo tenemos al final de lo que es la pared. En este caso, lo que es este fondo le vamos a dar una altura de 5 metros también, una anchura, ya que tenemos tanto anchura, le voy a dar 6 metros de ancho, y es para que veáis cómo se manejan todo lo que son los parámetros. No significa que lo tengáis que hacer todos igual, esto depende del estudio donde lo vayáis a utilizar. Y de largo le voy a dar 11 metros. Ya tenemos aquí nuestro fondo preparado. ¿Qué pasa? Que el fondo es de color gris y yo no lo quiero gris. Así que nos vamos aquí y podríamos elegir el color del fondo. O desde aquí me gusta más el Arctic White. Y ya lo tendríamos. Ahora se ve gris obviamente porque no tenemos ningún flash ni ningún punto de luz que nos lo muestre. Si volvemos otra vez a lo que es el estudio, desde aquí podéis regular lo que son las luces del estudio. Las tenemos ahora mismo al máximo. Bien, ahora el siguiente punto sería meter alguna luz. Y vamos a empezar por algo muy básico. Vamos a meter un octavox de 120, que suelen ser los estándar. Ya lo tenemos aquí. Y como podéis observar sale la línea roja que os comenté en el vídeo anterior, que es el láser. Y ya desde aquí podríamos ir toquiteando la posición en la que lo queremos. En este caso lo voy a poner de momento aquí, ya que no significa nada. Y desde aquí tenemos un montón de parámetros. Los primeros son la posición del flash, donde lo tenemos. Si os dais cuenta, conforme lo muevo van cambiando esos parámetros. Luego Light Shaper es el tamaño del octa. Desde aquí podríamos incluso cambiarlo todo. El equipamiento de este octa, en este caso, podríamos tenerlo sin nada, con el nido de abeja, con un pequeño difusor, con doble difusor o con el doble difusor y el nido de abeja. En este caso lo voy a dejar con el doble difusor. Desde aquí podríamos añadir más tipos de flashes del tipo de potencia que queramos, el tipo de medición de las potencias, etcétera. Pero eso ya lo daremos en capítulos posteriores. Luego desde aquí podremos modificar la temperatura de color, la actividad del flash, la luz permanente
y luego lo que sería la luz a full o preponderada, que no me salía la palabra. Luego desde aquí podríamos añadirle geles de colores al flash, por si queremos hacer alguna sesión creativa, etcétera. De momento lo voy a dejar así. Luego aquí tenemos más opciones, que son prácticamente las mismas. Desde aquí para cambiar el difusor, para aquí poder meterle distintos tipos de variantes. Desde aquí la potencia del flash, desde aquí geles de colores y desde aquí estas dos opciones son muy interesantes, ya que la primera sigue al modelo si lo tuviéramos y la segunda, bueno, lo pone aquí. Desde aquí marcaríamos la posición en la que está y por mucho que lo movamos seguiría siempre marcando en esa posición, y en la segunda marcaría el modelo si lo tuviéramos. En este caso no hay modelo. Y desde aquí podríamos meter solo esta luz o desde aquí apagar el flash. Ahora mismo no se ve, si lo acercamos un poquito más al fondo vemos que ahora está apagado y ahora está encendido. Bien, de momento lo voy a dejar aquí y vamos a meter una segunda cabeza de flash, que en este caso le voy a meter uno como este, que es para que me ilumine el fondo y nos lo queme totalmente en blanco. Por cierto, en esto no os lo he dicho, pero desde aquí podemos modificar la intensidad de los flashes. Y en este caso lo quiero muy bajito porque no os estoy enseñando cómo se maneja, vamos. Bien, ahora aquí podríamos seleccionar un modelo. Vamos a coger por ejemplo a este modelo y aquí ya nos salen todas las opciones del modelo. En este caso sale mal iluminado, lógicamente, porque no lo tenemos ni en su sitio. Ahora podríamos moverlo por todo lo que es el fondo del estudio. Incluso lo podríamos cuadrar por aquí y ya trabajar a través de él. Ahora, por ejemplo, si le diéramos aquí al botón, ya nos sigue a el modelo. En este caso podríamos poner esta luz aquí muy intensa y así saldría bien expuesto. Volvemos al modelo y lo podemos ir poniendo donde queramos. Y este flash le podríamos meter más altura o menos, dependiendo de donde lo quisiéramos, y en este caso lo que quiero es que enfoque al fondo. Ahí estaría. Y ya tendríamos un esquema básico de iluminación. Incluso podríamos meter un tercer flash como relleno. Cojo este mismo para ponerlo de ejemplo y le damos aquí para que no se vea tanta sombra en el lado opuesto. Y así es como manejaríamos lo que son todos los esquemas de iluminación en este programa. Ahora, por ejemplo, cogemos al modelo y le vamos a cambiar un poco la ropa, le vamos a poner algo más normal, le podemos modificar la piel, etcétera, y aquí vamos a cambiarle la pose. Nos vamos aquí y vamos a elegir alguna pose. Como podéis observar, podemos elegir un montón de poses, lo que pasa que estas son todas muy femeninas. Aquí tenemos poses para hombre y aquí sí que las podemos elegir. Y así estarían. Luego, en la cámara, podemos cambiar todo lo que son las configuraciones desde aquí o desde aquí. Podemos ponerlas en apaisado, en vertical. En este caso las voy a poner en apaisado. Que las dos enfoquen al sujeto, ya que voy a utilizarlo para lo que es la carátula de este vídeo. Ahora nos acercamos más al sujeto y yo creo que ahí estaría bastante logrado. Incluso podemos coger al sujeto y decirle que nos mire a la cámara. Como podéis observar, los ojos están mirando a la cámara, o que directamente mire la cara entera hacia la cámara. No es el caso, ya que no quedaría muy real, así que lo dejo así, lo pongo aquí para que no esté totalmente centrado. Le vamos a cambiar la pose
por algo más... Ahí, por ejemplo, me gusta más cómo queda. Y más o menos ya tendríamos la composición hecha. Ahora nos iríamos a View, crearíamos el New Snap y aquí tendríamos la foto sin renderizar. Ahora le daríamos un render, dependiendo del equipo que tengáis tardará más o menos. En mi caso es un equipo bastante potente y tarda muy poquito en renderizar, pero ya os digo, os puede tardar un montón. Ya la tenemos renderizada y aquí ya la podríamos exportar, tanto en JPEG como en PDF. Tenemos varias opciones. En esta incluso podremos modificar los datos y aquí veríamos lo que es el render de la fotografía, lo que es la composición del estudio y aquí el esquema que hemos utilizado. Aquí por ejemplo nos está tapando al sujeto, pues lo podríamos apartar y así ya ver al sujeto. Y aquí tendríamos nuestro esquema de iluminación. Luego también se me ha olvidado comentaros, se pueden modificar muchos parámetros de la cámara desde aquí o desde aquí arriba. Podemos elegir full frame, recortada, más recortadas, el recorte de 1,5 de Nikon, el recorte de 1,6 de Canon, el recorte de 2.0 de los micro 4 tercios, etc. Luego desde aquí podemos elegir el formato que queramos de la fotografía, la distancia focal que vamos a utilizar, el objetivo que vamos a utilizar, la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO, al igual que también la temperatura de color. Y todo desde el mismo programa. Es que es brutal. Bien, aquí ya tendríamos la opción para exportarlo. Así que yo creo que por hoy os he dado mucha la chapa, pero más o menos os quería enseñar cómo funciona a grosso modo todo esto. En próximos vídeos lo veremos todo mucho más detallado. Bien, ¿qué te ha parecido? Es bastante extenso, pero es que tiene un sinfín de posibilidades este programa y merece la pena que veáis así un poquito por encima cómo se trabaja con él. En los próximos vídeos os explicaré cada apartado de la interfaz detalladamente, para qué sirven, por qué son así, etc. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, que es de agradecer. Si sabes de alguien que le pueda interesar este vídeo, compártelo. Si no te habías enterado que estoy realizando este curso, aquí te lo dejo al completo. Y poquito más, chicos, por aquí abajo os dejo mis redes sociales, aquí te dejo un vídeo que te puede resultar muy interesante y aquí te dejo mi botón para que te puedas suscribir. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.